Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que significa o cómo se utiliza el divisor de voltaje dentro del análisis de circuitos. A ver, el divisor de voltaje se utiliza específicamente para circuitos con resistores en serie en circuitos resistivos. Los circuitos en serie tienen como mínimo una fuente de voltaje y dos resistencias. Entonces, en este caso vamos a dibujar una resistencia, la que vamos a llamar R1, y por supuesto otra resistencia que llamaremos R2. Listo. En este caso tendremos un positivo y un negativo, una fuente de un valor V, una resistencia R1 y una resistencia R2, ¿no? A ver, el divisor de voltaje tiene la peculiaridad, ¿no?, de que yo puedo determinar el voltaje en cada resistencia conociendo los valores de las resistencias y el valor de la fuente de voltaje sin necesidad de hallar la corriente. Vamos a demostrar cómo se hace. En clases anteriores yo había explicado que los circuitos serie tienen unas características especiales. En primer lugar, resistencias conectadas en serie a una fuente mantienen el mismo valor de corriente en todo punto del circuito, es decir, la corriente a través de un circuito serie es la misma para todos los elementos del circuito. Veíamos que esa corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente del circuito. Como es un circuito serie, la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Eso es igual a la fuente. Ahora, si yo quiero determinar, por ejemplo, el voltaje en cada una de las resistencias, por ejemplo, el voltaje que hay acá, o el voltaje que hay en la resistencia R2, pues simplemente en cada resistencia aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, por ejemplo, que para la resistencia 1, su voltaje, que hemos llamado V sub 1, es igual a la resistencia en cuestión, R1, multiplicada por la corriente, que es la misma para todos los elementos del circuito. Y como podemos ver acá, R1 es, o mejor dicho, la corriente es el voltaje sobre la suma de las resistencias, que es lo que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces, analizando esto, si reorganizamos los términos, tendremos que el voltaje en la resistencia 1 es igual a R1 sobre la suma de las resistencias por el voltaje de la fuente. Entonces, ya podemos determinar ese valor de voltaje, donde aquí ustedes ven, no necesitamos el valor de la corriente, solo necesitamos el valor de la resistencia donde queremos hallar el voltaje y la resistencia total del circuito. De igual forma, el voltaje en la otra resistencia, que sería aquí V2, por ley de Ohm también es su resistencia, la resistencia en cuestión, por la corriente que está fluyendo por ella. Entonces simplemente hacemos la misma operación donde tenemos ese voltaje R1 más R2, recuerden ustedes que esto es la corriente, reorganizando los términos, tendremos nosotros y ahí está la segunda expresión. En términos generales, si uno tiene muchas resistencias en serie, digamos n resistencias en serie, el divisor de voltaje se puede llevar a una forma general así. Yo puedo decir el voltaje en una resistencia individual sub I va a ser igual a esa resistencia sobre la suma de todas las resistencias, vamos a decir la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de todas las R sub J. Entonces aquí, esto lo que significa es multiplicado por el voltaje de alimentación. Esto lo que significa es que si yo tengo un circuito con muchas resistencias en serie, todas ellas en serie, conectadas a una fuente de voltaje conocida, si las resistencias, cada una de ellas también se conoce,
yo puedo determinar el voltaje en cada una de ellas sin necesidad de saber la corriente. Lo único que tengo que hacer es tomar el valor de la resistencia donde quiero hallar el voltaje, multiplicarlo por el voltaje de la fuente que alimenta ese circuito y dividirlo entre la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie. Es todo, ¿cierto? Ahora, uno puede aplicar esto también a circuitos compuestos por otros elementos pasivos como bobinas e inductancias, pero eso será tema de circuitos de corriente alterna. Entonces, para circuitos resistivos, esto es lo que se denomina el divisor de voltaje. Entonces aquí vamos a subrayar esto de esta manera. Bueno, entonces de esta forma nosotros hemos llegado a esta fórmula general. Muchas gracias por su atención, nos veremos.